Bien, sean todos ustedes bienvenidos al ciclo que comparten de Fogón en Fogón y Ernesto Agassi, esto de pensar el campo en el Río de la Plata. Sí, para hoy les proponemos esto de el rol y la importancia de la agricultura familiar, sí, en el campo en el Río de la Plata. Ernesto Agassi, todo tuyo. Bien, bien. Es un gusto estar en contacto con los compañeros que van siguiendo estos temas. Este, en realidad, este es el capítulo 12. Este, no se aburran porque todavía hay muchos más. En realidad, eh, los temas de la agricultura, los temas de la ganadería, los temas del aparato productivo, del campo o del sector rural, no son solo importantes cuando pensamos en las exportaciones y en las discusiones políticas. Son importantes todos los días en la mayor parte de nuestro territorio, que es donde vive y trabaja gente que es la que obtiene los productos de tanta importancia para todos nosotros. En realidad, lo que comemos, casi que con lo que nos vestimos, casi que no hay ninguna cosa de las que nosotros tenemos contacto todos los días que nos salga de la tierra, en última instancia. Este, Hoy yo quiero hablar un poco de la agricultura familiar porque es un tema que está en debate, porque hay gente que piensa que no es muy importante, que la agricultura familiar ya fue, que ahora hay nuevas organizaciones que la han superado. Hay otra gente que piensa que la agricultura es muy resiliente, ha aguantado todas las transformaciones que han habido desde la Edad Media hasta acá. Entonces, más que para tomar posición sobre el tema, yo quiero abrir un poco de reflexión para que sean los oyentes los que piensen en este asunto. Primero, me parece que es claro que nosotros estamos en un país, en países capitalistas, con libertad de mercado y con propiedad privada. Y en un país capitalista, las actividades empresariales se hacen por parte de propietarios, que son los dueños de los campos, son los empresarios capitalistas del agro, y por parte de asalariados, que trabajan por un salario con esos empresarios. Pero aparte de eso, hay otros que no son ni empresarios capitalistas ni asalariados, que son los agricultores familiares. Esto es un tema importante. En el Mercosur existe una reunión especializada de agricultura familiar por acuerdo de todos los países del Mercosur. Y además existe la COPROFAM, que es una coordinadora de las organizaciones de productores. Y aquí están organizaciones de productores de la República Argentina, de la República Oriental de Uruguay, también de Paraguay, también de Bolivia, también de Brasil y también de Chile. Entonces, es un tema que tiene importancia social. Hay muchos actores en esto que discuten su agenda y sus temas, ¿no? Ahora, ¿qué es esto entonces en el Río de la Plata de la agricultura familiar? Me parece que si se da todo esto, si estructuralmente tenemos digamos, una estructura como la que yo dije, y si hay organizaciones para esto, bueno, primero, esto es una cosa propia del agro, ¿no? Porque en otras actividades no existe esto. Digamos, en la industria existe el artesanado. Ahora, el artesanado es una producción por parte de pequeños empresarios, pero que es toda para el mercado. Es mercantilista 100%. En cambio, los establecimientos familiares, los hay algunos muy chiquititos que no participan del mercado, pero en general participan del mercado y además se autoabastecen ellos mismos. Y participan vendiendo sus productos y participan comprando sus insumos, porque los fertilizantes los tienen que comprar y las semillas muchas veces las compran, otras veces las producen ellos mismos. Así que esto de la estructura familiar es un modo de producción y es un modo de producción dominante en el planeta. En realidad, es el principal proveedor de alimentos. ¿De dónde salen los tomates que nosotros comemos, las lechugas? ¿Con qué hacemos el pan? ¿Cómo comemos los porotos? ¿El arroz de dónde sale? En general, los alimentos, las frutas y verduras, ni que decir, son producidos por familias rurales que viven en el campo y que producen un poco para sí y un poco para el mercado. Esa es la definición de agricultor familiar. Además, son los custodios del medio ambiente. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. En el Uruguay
un productor que tiene hasta 500 hectáreas debe cumplirse varias condiciones al mismo tiempo, todas. Tiene que tener hasta 500 hectáreas, tiene que ser la fuente principal de ingresos su trabajo en el campo, no puede tener asalariado o puede tener algún asalariado ocasional, tiene que vivir en el predio. Bueno, entonces, esto, y debe cumplir todo esto para ser un agricultor familiar, ¿no? En el lugar es importante, hay 22.000 explotaciones, la mitad de las explotaciones agropecuarias del Uruguay son agricultura familiar, ¿no? Son 68.000 personas, esto es mucho, ¿no? Ahora, la superficie media de estos agricultores familiares es 78 hectáreas en el Uruguay. Yo decía que la superficie media de los predios en el Uruguay eran 360, seguro. Estos tienen menos capital y tienen menos tierra también, ¿no? Ahora, tienen políticas públicas diferenciales, que se llaman. O sea, consideran que estos son importantes y tienen políticas que son a favor de estos agricultores familiares, porque en un escenario donde muchas veces compiten con los grandes productores capitalistas, que pueden hacer inversiones importantes, que pueden aplicar más tecnología, hay que proteger a las familias rurales. Así que en el Uruguay además hay un registro de productores familiares, están anotados, ¿no? Y yo quiero decir que son los que más contribuyen al desarrollo rural. Están en el campo, trabajan todos los días, viven en el campo. En realidad participan en la escuela porque sus hijos van a la escuela, hacen andar la policlínica que muchas veces le faltan cosas. Son los que forman las asociaciones, las comisiones de fomento, las agremiaciones, las sociedades, las cooperativas, y eso en todo el país y en todos los rubros, ¿no? En realidad, estos son los que no tuvieron suerte, porque no fueron, en realidad, producto de las herencias importantes que venían de la colonia. No tuvieron suertes de estancia dadas por el rey, ¿no? No provienen de las familias patriarcales. Estos son los que cuando se establecieron los alambrados y se delimitaron las propiedades de las tierras, no cabían en ningún lado, andaban dando vueltas y después los gobiernos de a poco fueron atendiendo su situación y fueron dándoles tierra. En realidad, hay algunas producciones que necesariamente deben ser hechas por agricultores familiares, porque los pools de siembra o los grandes productores de soja, de maíz en la Argentina, pueden existir con la producción de grano. En realidad, en la industria se puede maquinizar una producción y se puede automatizar cuando está compuesta de muchas acciones repetidas rápidamente. Ahora, cuando hay que atender el parto de una vaca, cuando una chancha va a dar 18 lechones en una noche de tormenta, ahí no hay asalariado que trabaje por 8 horas y que después cobre horas. Ahí se precisa otra manera de vincularse con los fenómenos productivos. Y en general es en las producciones animales. En el Uruguay hay algunas empresas, algunos fondos de inversión que hacen lechería en grandes superficies, pero para la guachera, para atender la vaca, el parto, para tener los terneros cuando nacen, para darle... Ahí se precisa la familia, ¿no? Porque la familia trabaja de una manera distinta, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las características de la agricultura familiar? Yo, antes de entrar en la realidad del siglo XXI, me parece que vale la pena reflexionar en estas cosas, porque todos las sabemos, pero es bueno recordarlas y pensar. Primero, yo decía que la agricultura familiar es un modo de producción. Es un modo de producción, es una manera de trabajar y de vivir y de sentir. Y se caracteriza por 4 aspectos centrales. Uno, por el carácter familiar de su organización. O sea, es una empresa que produce y vende, pero es una familia. Y la familia se organiza al interior, yo diría que con un cierto colectivismo. Será más o menos riguroso, pero es un colectivismo interno que es el de la familia. Porque, ¿cómo se hace el puchero? ¿Cómo se hace la ensalada? ¿Cómo hacemos un regalo para un cumpleaños? ¿Eso quién lo decide? ¿Quién pone? Acá no hay contabilidad mercantil capitalista que lo organice. Entonces la agricultura familiar tiene un poco de cosas para el mercado y desde el mercado y otro poco de economía familiar. Eso la caracteriza. Después, la otra cosa que caracteriza a la agricultura familiar es la relación entre los factores de producción. Porque, ¿qué pasa?
normalmente tiene una sustitución del factor capital por trabajo, o del factor tierra por trabajo, porque son predios más chicos. Y no tienen grandes cosechadoras, ni grandes pulverizadoras, ni plantaciones ni herramientas de siembra directa. Entonces, lo que tiene que hacer el agricultor, en realidad, tiene que trabajar más él para tener el ingreso que necesita. Y tiene menos capital y más trabajo. Eso es lo que lo caracteriza. La tercera característica del productor familiar es su relación con el mercado, porque es parcialmente mercantil, porque muchas de sus producciones las vende en el mercado, otras las consume él, pero además, aquí hay otro asunto que son los insumos que precisa para trabajar. Muchos no tienen más remedio que comprarlo, porque el fertilizante lo tiene que comprar, el herbicida lo tiene que comprar, él no lo puede producir, eso, ¿no? O los productos fitosanitarios para darle inyecciones a los cerdos o para las gallinas, ¿no? Pero hay algunos insumos que sí los puede producir él. El humus lo puede producir él, las semillas las puede producir él. Así que, en realidad, tiene una relación con el mercado para vender y para comprar, pero en parte también es economía circular interna. No es todo mercado, no vende todo el mercado. Una parte de las cosas las consume él, no compra todo en el mercado. Una parte de las cosas las produce él también, por sus restricciones de capital. Entonces es una empresa distinta. No es una gran empresa cerealera, cuando es familiar no es una pequeña empresa cerealera igual que la otra. Tiene una lógica distinta, razona las cosas diferentes, porque está organizada distinta. El otro asunto la cuarta característica que tiene es el trabajo y los ingresos. Un capitalista, en realidad, invierte en aquellas cosas con las que gana más dinero. ¿No? Eso lo sabemos todos. En la industria puede producir una cosa o puede producir otra. Una empresa grande puede con la leche, puede hacer queso, puede hacer yogur, puede hacer leche en polvo. Decide con lo que gana más, ¿no? Ahora, un trabajador, en realidad, gana por hora, gana tanto la hora. Y si trabaja más de esa hora, cobra hora extra. Si tiene suerte y lo incluyó la paritaria. Pero en general, el trabajo asalariado tiene un límite temporal y después, ¿no? Muy bien. Ahora, el agricultor familiar en realidad trabaja más para procurarse el ingreso que necesita. Y él no tiene 8 horas. En realidad, es lo que ellos le llaman a esto, tenemos el tiempo libre perdido. Pero también dice, pero cuando termina el día nos quedamos exprimidos como un limón, como los asalariados, porque trabajamos más libremente. Es una manera de vincularse para tener los ingresos a partir del trabajo totalmente distinta que el trabajo asalariado y totalmente distinta que la economía capitalista. Entonces, estas son las características principales. Y por eso, hay muchos estudios sobre estos temas, hechos por el Banco Mundial, hechos por la FAO. La mayor parte de los agricultores del mundo son agricultores familiares. Pero muy bien, hay un debate en el Río de la Plata. He leído algunos autores argentinos y algunos autores uruguayos que dicen que la agricultura familiar no tiene perspectiva, que va a desaparecer. Ahora yo digo, la agricultura familiar existe desde que existía el señor feudal, vino después la empresa capitalista en el Reino Unido, vino en el mundo, vinieron las revoluciones socialistas, colectivizaron, pero los agricultores familiares en todos lados siguieron existiendo. Siguieron existiendo en la ex Unión Soviética, siguieron existiendo en Polonia, y hoy son los más numerosos en Estados Unidos, y en Francia, y en España, y en Italia. Entonces, por lo menos es una lógica resistente, y tiene sus explicaciones. En este breve tiempo que nosotros tenemos para reflexionar estos temas, vamos a pedirle a los amigos que piensen por qué es tan resistente esto, ¿no? Entonces, el Banco Mundial dice que además son más productivos, porque cuidan más la tierra, porque la tierra la precisan para vivir, y además producen más por cada metro cuadrado de tierra que trabajan, ¿no? En realidad, son los inmigrantes que quedaron, los migrantes, los que sobraron después de los alambramientos y todo eso, ¿no? Yo creo que si uno mira como porcentaje de la economía, capaz puede decir, estos no son los más importantes.
son mucho más importantes los pools de siembra. Ahora, ¿qué estabilidad tienen los pools de siembra? ¿Dónde está Grobo Copatel hoy? Ah, bueno, en realidad los grandes actores de los pools de siembra toman decisiones, los grandes actores de los pools de siembra, como grandes empresarios, toman decisiones en función de la tasa de ganancia y en aquello que les rinde más. Y es lógico, porque para eso existe el capital, para eso existen las empresas, ¿no? Ahora, el que se queda en la tierra trabajando, atendiendo las vacas, atendiendo los pollitos, viendo la chancha y ordeñando todos los días, es el que no puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, y también tiene otra importancia, que produce los oficios, ¿no? Decíamos en el capítulo pasado, este, producir un arquitecto lleva 5 años en la Facultad de Arquitectura. Producir un agricultor es una cosa bastante más complicada. Lleva muchos años de experiencia, de cometer errores, de aprender haciendo, de escuchar al más veterano, de probar con los hijos. Entonces, creo que produce los oficios, ¿no? Muchos oficios se están perdiendo justamente por los cambios que está viviendo la agricultura. Y produce una cultura del trabajo, una cultura de la importancia de lo rural y del cariño por los recursos naturales. También hay que tener cuidado porque la agricultura extensiva con grandes inversiones a gran escala puede ser también, si no se toman los recaudos imprescindibles, muy destructiva del medio ambiente. Intoxica con fitosanitarios, bueno, esas cosas son delicadas. Entonces yo creo que... Pensaba, Ernesto, en tiempos de pandemia y el tema de, por ejemplo, las megagranjas, ¿no? Comparado a una granja de la agricultura familiar, digo, en este contexto, también esa problemática de sanitaria, ¿no? De tener hacinado miles de Sí, animales. sí. Bueno, lo que ha pasado hasta recientemente, como hay menos demanda porque en el mundo la gente no se mueve, bajan los precios. Ahora el agricultor familiar sigue ahí trabajando todos los días. Si los precios mejoran, le va un poquito mejor. Capaz que cambia el tractor o se compra una maquinita. Si los tiempos se vienen malos, se aprieta y gasta menos en el mercado. Yo creo que también hay otra discusión porque algunos dicen esquemáticamente, bueno, pero los agricultores familiares están destinados a lo siguiente. Los más eficientes se van a convertir en empresarios capitalistas y los menos eficientes se van a proletarizar. Es cierto que es un modo de producción que en un sistema capitalista va alimentando los dos actores principales del sistema capitalista, los empresarios, pero no deja de existir. Yo creo que ocupa, yo creo que cuando se piense en un campo progresista, hay que pensar en esto, por la cantidad de gente, por la importancia de lo que hace y porque nadie tiene el derecho de decir esto no va a existir más. Porque los que decidieron eso, al final tuvieron que recular, porque siguieron existiendo y siguen existiendo y siguen siendo importantes. Me parece que esta visión de la agricultura familiar es lo que, si querés, en otros lados se les da otros nombres. Son los paysans franceses, son los paysans norteamericanos. En cada país se les llama, son los campesinos. En realidad, en el Mercosur se acordó llamarles agricultores familiares y la FAO y las Naciones Unidas le están llevando. Incluso hay un día de las Naciones Unidas, un año, perdón, el año 2014 fue el año internacional de la agricultura familiar. O sea que está reconocido mundialmente. Así que aquellos que dicen que esto no tiene perspectiva, me parece que tienen que salir del mundo que nosotros tenemos ahora en contacto y pensar un poco más grande lo que pasa en el resto del planeta y pensar para adelante en las etapas que vienen para lograr una sociedad equilibrada, más justa y más democrática. Creo que los agricultores familiares van a tener un lugar. Y antes de entrar en las vicisitudes del campo en el siglo XXI, yo quería mencionar esto. Ahí está, clarísimo, Ernesto, como siempre. Te agradecemos mucho la participación y bueno, como estamos comprometidos en este espacio de pensar el campo en el Río de la Plata, vamos a continuar, ¿sí? Siguiendo pensando el campo. Esto, como más en la actualidad ahora que hicimos el repaso histórico. Exactamente. Y ahí lo vamos a seguir. Ahí está. Muchas gracias.